Estamos en esta materia estudiando sobre el origen de la psique del hombre o la psiquis, como se le conoce también. Han visto ustedes la semana pasada el origen de esta palabra y lo que significa el dolor, la angustia y cómo afecta todo esto en la psique o la psiquis del hombre. Por mucho tiempo, incluso hasta el día de hoy, encontramos algunas bibliografías, algunos materiales que dicen que la psique del hombre se encuentra en la masa encefálica, que se encuentra en el inconsciente. En realidad, la teoría de la conciencia o inconsciencia, o los estados o los espacios que hay entre conciencia y inconsciencia, eso es un parámetro establecido por este autor llamado Sigmund Freud, pero son teorías. ¿Por qué decimos teoría? Aunque muchas personas lo dan por sentado que existe un yo, un super yo, un ego, en realidad son teorías. Aún no ha sido comprobada. Sí existen los sueños, sí existe un lugar de reserva de los recuerdos, pero podemos afirmar nosotros de que la inconsciencia sí existe, a diferencia de la conciencia, a diferencia de los recuerdos, a diferencia de esto. En realidad nosotros, los científicos, tratamos de hacer un mapeo encefálico, tratamos de hacer un mapeo de todo lo que hay en nuestro ser interior, en nuestra mente, pero eso está muy complicado. Hablando con la realidad, con la verdad, podemos decir de que todo eso es teoría hasta el día de hoy. Es imposible de comprobar esto. En nuestro mundo occidental tratamos de fragmentar los pensamientos o lo que hay en la mente o lo que hay en el alma, tratamos de fragmentar. Por eso decimos una parte es la inconsciencia, otra parte es la conciencia. ¿Dónde está el alma? ¿Está el alma en la conciencia o está el alma en la inconsciencia? ¿Dónde se ubica los recuerdos? ¿Por qué ocurren los sueños? Los sueños se ubican en esta parte. Tratamos de hacer un mapeo. Pero en el mundo oriental, en ese sector, por causa de la cultura, no se hace fragmentación de nuestra psique o nuestro ser interior o nuestra vida. Ellos lo engloban todo, lo centralizan todo. Por ejemplo, en los textos judeo-cristianos encontramos que la palabra de Dios habla mucho de corazón. Uno se preguntaría, ¿qué es el corazón? ¿Dónde está el corazón? ¿Está en la inconsciencia o está en la conciencia? No se mete en muchos problemas la palabra de Dios, lo llama corazón. Encontramos en la Biblia de que existe un estado en donde uno puede razonar, puede ver, puede pensar, y existe otro estado que está reservado, donde se acumulan ciertas emociones, se acumulan ciertas cosas que a partir de ahí surgen. Jesús había dicho, no lo que entra en el corazón contamina al hombre, sino lo que sale. Entonces él está diciendo que hay un lugar por arriba y hay otro lugar por debajo. ¿Esa es la psique? No lo sabemos. Hablando sinceramente, incluso podemos preguntarnos, ¿dónde está la psique? ¿Está la psique en la masa encefálica? ¿Está la psique en el corazón? Sabemos nosotros que la masa encefálica, por causa de los nervios, las terminales de los nervios, se acumulan todas las terminales de los nervios, y tocando una parte del cerebro va a afectar a todo lo demás. Pero ¿está ahí la psique? Debemos ser sinceros y decir, no lo sabemos. Muchos autores, sobre todo los neurólogos y los psiquiatras, enfatizan mucho sobre el cerebro. Por eso dicen, yo tuve hasta un recuerdo, tuve un pensamiento, señalan mucho la mente. Pero ¿está la psique ahí? No lo sabemos. Cuando hablamos de corazón en términos bíblicos, señalamos nosotros este órgano allí. En realidad no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que existe algo que se llama psique, existe algo que es el alma del hombre, existe algo que es el cuerpo, porque lo podemos tocar, existe algo que es el espíritu también.
Somos tricotomistas, tenemos espíritu. En realidad somos espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Más adelante en otras materias vamos a ver que estos tres en realidad se conjugan en uno, y cuando damos más énfasis a uno podemos afectar el otro y así sucesivamente. Pero volviendo al punto del tema de la psique, estoy agarrando aquí mi Biblia. Dios colocó esto desde el principio. No sabemos dónde está, pero sabemos su origen. Fíjese qué interesante que a las personas nos gusta mucho hablar de lo que no sabemos. Y hacemos grandes filosofías y grandes teorías de lo que no sabemos. Pero en la universidad quisiéramos hacer retórica de lo que no sabemos, pero quisiéramos afirmar algunas cosas que sí sabemos. Y quiero mencionarte en el origen 5 privilegios que tiene la psique del hombre, y vamos a ver dónde se encuentra. Quiero mencionarte lo que está en la Biblia en Génesis, el capítulo 2. Si queremos conocer al hombre, necesitamos ir a la palabra de Dios. Si queremos conocer el origen del hombre, necesitamos ir a la palabra de Dios. Si queremos saber cómo funciona el hombre, necesitamos ir a la palabra de Dios. En ella vamos a encontrar sabiduría, en ella vamos a encontrar la reflexión necesaria y también la formación para poder ayudar a alguien que está con problemas emocionales. Génesis capítulo 2, verso 7 dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aliento de vida, esa es la palabra Shema en el hebreo. Hay que diferenciar aquí en que Dios hizo a un ser viviente, no a un ser vivo solamente. Un ser vivo es un animal, un perro, un gato, un loro, un animal, un ser vivo. Reacciona por instintos de supervivencia, de alimentación, de seguridad. Por eso solemos decir en psicología, cuando el hombre se degrada, llega a ser como, y vive bajo los instintos, llega a ser al mismo nivel psicológico de un animal. Vemos en las noticias muchas personas que se han degradado de esa manera. Pero lo que Dios hizo no fue nada más un ser vivo. Es decir, alguien que vive, que come, que pelea por su hábitat, etc. O marca su espacio. No. Dios hizo a un ser viviente. ¿Cuál es la diferencia? Un ser vivo solamente se alimenta, se protege, busca un hábitat. Pero un ser viviente tiene realizaciones, tiene sueños, tiene ilusiones. Lo que Dios sopló en el hombre no fue algo que solamente lo limitaba a respirar, lo limitaba a ir a trabajar, volver a su casa. Era eso, pero mucho más. Dios sopló en el hombre la capacidad de ser un ser viviente, la capacidad de soñar, la capacidad de ilusionarse, la capacidad de decir puedo ir más allá, la capacidad de superarse. Eso es un ser viviente. Sopló. ¿Qué fue lo que sopló? Algo que se llama Shema, un ser vivo. En hebreo se dice Shema. Los griegos, a partir de Hipócrates, Aristóteles y otros, lo llamaron psique. La palabra psique etimológicamente significa respiración del alma. Eso que lo hace mantenerse vivo a una persona. Eso significa psique en el original. De ahí surge la palabra psicología. Por eso decir, ¿qué significa psicología? Estudio o tratado de la mente. Eso es falso. Muchos libros dicen eso, humanistas, pero es falso. Tratado, estudio de la mente. En realidad la psicología lo que estudia es el comportamiento del ser humano. Encontrar la mente no tiene mucho significado. La psicología estudia el comportamiento del ser humano. Y el comportamiento surge
a partir de la psique, a partir del Shema en hebreo, a partir de lo que dice la Biblia, aliento de vida. ¿Dónde eso que salió de Dios y que entró en el hombre, dónde se encuentra? ¿En qué parte del cuerpo? Probablemente en todo el cuerpo. Los neurólogos dicen está aquí. Los espiritualistas o gente religiosa solemos decir está aquí. Cuando yo viví en África como misionero con mi familia allá en África, ellos decían que está aquí, es decir, aquí como en la boca del estómago, aquí está la vida, decían, aquí está el espíritu de vida. Otras personas dicen en la nariz, etc. ¿Dónde está? En realidad no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es de que existe algo que se llama aliento de vida. Cuando viene la depresión, cuando viene la ansiedad, cuando viene la angustia, lo que ataca es la psique, lo que ataca es el aliento de vida. ¿Qué pasó después de este aliento de vida? ¿Qué vino después? Dios formó al hombre del polvo de la tierra, dice la palabra de Dios que sopló en su nariz aliento de vida y fue un ser viviente. ¿Qué ocurrió después? Dice la Biblia, Jehová Dios plantó un huerto al oriente, puso allí al hombre que había formado. Ocurrieron algunas cosas, Dios le dio al hombre algunas cosas, algunos privilegios. Lo primero que Dios le dio al hombre fue su presencia. Dios estaba allí y el hombre estaba allí, una continua comunión. Después de entregarle a Dios, entregarle al hombre el aliento de vida, Dios le da 5 privilegios. La primera de ellas es su presencia. Lo primero que el hombre tiene es la presencia de Dios. Por eso cuando viene la ansiedad, la depresión, la angustia, lo que más atenta al ser humano es su primera percepción de que Dios existe, de que Dios vive. Por eso cuando un hombre se aparta de Dios, está a expensas de ansiedades, de angustias. Cuando viene la ansiedad, la angustia, ¿cómo se restablece, cómo se restaura el hombre? Regresando al original, regresando a la presencia de Dios. Dice el versículo 8, Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso al hombre que había formado. Lo segundo que Dios le dio al hombre es un lugar donde vivir, un Edén, un entorno. Eso nos habla a nosotros de sentido de pertenencia. Dios le dio al hombre su presencia. En segundo lugar, Dios le dio al hombre un lugar donde vivir, un hábitat, un lugar donde se desarrolle. Eso era el Edén. El Edén no es una figura del cielo nuevo y la tierra nueva. El Edén es una figura en el Antiguo Testamento, en el Génesis, una figura que nos habla del máximo potencial del hombre, el lugar en donde se desarrolla el máximo potencial del hombre. Cuando tratamos a un hombre o a una mujer con problemas emocionales, el sentido de pertenencia es fundamental. El grupo de apoyo, las redes de apoyo, quienes te aman, quienes te quieren, quienes piensan en ti. Por ejemplo, una persona que está con deseos suicidas, con pensamientos suicidas, hablamos a esa persona y los anclamos emocionalmente. El anclaje, esto es una técnica, vamos a verlo un poco más adelante. ¿De qué manera lo anclamos? Diciéndole que hay personas que lo van a extrañar si él falta en esta vida o si está ausente en esta vida. Hay seres queridos, hay compañeros de trabajo, es decir, un lugar de pertenencia. En tercer lugar, lo que Dios le dio al hombre, dice en el versículo 15, Génesis 2, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto Edén para que lo labrara y lo cuidara. Lo tercero que le dio fue la capacidad de labrar, la capacidad de trabajar. Trabajo. Dios le dio al hombre su presencia, Dios le dio al hombre un lugar y Dios le dio al hombre la capacidad de trabajar. El trabajo es una forma de desarrollar toda la vida integral de la persona. Fíjese qué interesante es, ¿no? Que cuando una persona sufre de depresión, lo que menos desea es trabajar. No quiere salir de la casa, no desea trabajar.
Fue lo que Dios le dio al hombre, la capacidad de trabajar. Incluye muchas cosas el trabajo. Es por ello que en las terapias de readaptación social o rehabilitación de adicciones a las drogas o delincuentes, el trabajo es un factor sumamente importante. Por eso la terapia es una terapia laboral, la que hacen las personas con adicciones y también personas que necesitan reintegrarse a la sociedad. El trabajo es fundamental. Si usted es un consejero, un capellán de algún sistema penitenciario o algún centro de rehabilitación, va a ser importante de que las personas a quienes usted esté ayudando desarrollen algún tipo de trabajo, alguna actividad laboral, porque el trabajo es algo que Dios colocó al hombre, y si el hombre no trabaja, está incompleto. Permítame avanzar en esto de la psique del hombre, algo más que contiene a la psique del hombre. Dice el versículo 15, lo labrara y lo cuidara. Trabajo y cuidado. ¿Qué quiere decir cuidara? Responsabilidad. Lo cuarto que Dios le dio al hombre es responsabilidad. Lo primero fue la presencia de Dios. Lo segundo, un lugar, sentido de pertenencia. Lo tercero, trabajo, producción. Lo cuarto es cuidar, responsabilidad. La capacidad de poder cuidar a otros, de proteger a otros y de desarrollar responsabilidades es una facultad que Dios ha entregado al hombre. Por eso el proceso de readaptación o rehabilitación de una persona debe incluir la presencia de Dios, un hábitat, un lugar, sentido de pertenencia, el trabajo y en cuarto lugar debe incluir el desarrollar responsabilidad. Incluso en el trastorno de deficiencia adquirida por hiperactividad, lo conocemos comúnmente como un trastorno de hiperactividad, pero el DSM-4 ya ha modificado bastante ese vocabulario. El TDAH, niños hiperactivos, como se dice, si se le obsequia un gato, un animalcito que pueda cuidarlo, o un perrito pequeño que pueda bañarlo así, ayuda mucho a su rehabilitación, ayuda mucho a equilibrarse emocionalmente. ¿Por qué? Porque el trabajo permite desarrollar responsabilidad, y al desarrollar responsabilidad la persona se equilibra y vuelve al original, vuelve a lo natural, así como Dios lo ha creado. Y en último lugar, después de tener trabajo, después de tener responsabilidad, versículo 22, de la costilla que Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer y lo trajo al hombre. La capacidad de relacionarse. Dios ha dado al hombre esa quinta capacidad, la capacidad de relacionarse con otra persona. Fíjese nuevamente el ejemplo de la depresión, de la ansiedad, de la angustia. Lo que más atenta es su relacionamiento. Una persona que está deprimida no desea tanto salir de su casa, algunos no quieren ni salir de la cama, no desean relacionarse con la gente. Entonces un parámetro y un elemento en el proceso de restauración, rehabilitación de un hombre deprimido o con ansiedad es la capacidad de relacionarse, desarrollar esa capacidad de relacionarse. El tratamiento debe incluir ejercicios de relacionamiento, saludar a alguien, conocer a alguien, presentarse, ir a alguna actividad social, hacer amigos, etcétera, etcétera. Entonces la psique del hombre, el aliento de vida, está asentada sobre 5 elementos fundamentales, 5 potencialidades, 5 facultades que Dios entregó al hombre. La primera de ellas es la presencia de Dios. La segunda, un lugar, el Edén, un lugar en donde vivir, en donde sentido de pertenencia. El tercer lugar es el trabajo. El cuarto lugar, responsabilidad. Y en quinto y último lugar, relacionarse. Así que estos son 5 pilares que sostiene la psique del hombre. ¿Cuál es el origen de la psique del hombre? Dios mismo.
Dios creó la psique, Dios entregó al hombre el aliento de vida, que es mucho más que vivir cada día. El aliento de vida son aspiraciones, realizaciones. Hay un hombre llamado Maslow. Este es un teórico, un psicólogo de décadas atrás. Él había dicho que el hombre es un ser, es un cúmulo de necesidades, y estableció algunos estratos o algunos pisos de necesidades. Hizo en realidad toda una pirámide de necesidades. Y la última es el factor de realización, el realizarse, el superarse. La primera es alimentación, la segunda seguridad, autoestima, etc. La última es de realización. Si no tienen qué comer, que es la necesidad básica, ¿cómo hablarle de realización a una persona? ¿Cómo hablarle de los sueños si ni siquiera tiene que comer? Eso dice Maslow, que no se contrapone mucho a lo que Dios había entregado, y lo vemos nosotros en las Escrituras. Como se da cuenta usted, en la Biblia tenemos la respuesta a nuestras preguntas. A la pregunta de cuál es el origen de la psique del hombre, lo encontramos aquí en Génesis, capítulo 2, verso 7. Dios sopló aliento de vida. Dios sopló psique en el hombre, la capacidad de vivir, desarrollarse, soñar, ilusionarse, alcanzar los sueños. Los estados emocionales, los trastornos emocionales, estados desequilibrados en las emociones, afectan esa capacidad de relacionarse, de soñar, de realizarse. Por eso estos 5 elementos necesitamos trabajar en las personas. Estos 5 elementos son la cama, la base, los pilares que sostienen al hombre, a la psique del hombre. Por eso en nuestras terapias necesitamos trabajar con estos 5 elementos. ¿Cuáles son? La presencia de Dios, un lugar, el sentido de pertenencia, trabajo, responsabilidad y lo último, relacionamiento. Sigamos estudiando, sigamos preparándonos, y vamos a encontrarnos en la próxima semana con los asuntos que tienen que ver con el carácter, el temperamento y la personalidad. Sigan trabajando, Dios les bendiga, los veo muy pronto.